esto que lo hemos querido llamar el panel ciudadano. Me parece. ¿Le parece, don Patricio? Usted es parte ya de este sitio, de este Yo, programa. Regalón. Sí. Hace tiempo que no nos veíamos, pero Así es. ya había estado varias veces, no en el estudio. ¿Qué le parece nuestra casa? Fantástico, pero muy cómodo. Muy cómodo. Aunque yo echaría de menos un poquito de aire. Sí, Está muy caliente. Estamos intentando cómo se puede. Y eso que tiene el aire así direccionado específicamente hacia usted. Ah, fantástico. Muchas Ahí gracias. está. Y no funciona. Ya, El reclamo así. Solo hacia Patricio. Y él reclama. Es literalmente Sí, direccionado. se mueve, se mueve. Lo estamos Se intentando. mueve más o menos, diría yo. Sí, Ahí sí. llegó otro. Ahí llegó No otro. mejora. Pero, sí, hace mucho calor hoy día, vamos a llegar a 32, 34 grados, depende, yo me imagino que si uno está al sol, un poquito más. Pero bueno, este panel ciudadano con dos personas que están invitadas porque son expertos en temas urbanos, ¿verdad? Inmobiliarios, con los que queremos hablar de un tema que incluso se podríamos decir que se ha transformado en el dolor de cabeza del gobierno estos últimos días, más allá del proceso constituyente, incluso más. Por supuesto, porque está literalmente la contingencia de cosas que tienen cambio directo en la vida de los ciudadanos, que son dos casos importantes y emblemáticos de proyectos de construcción. Exacto. Uno en Quilicura, uno en Ñuñoa. Varios niños, hay que decir. Bueno, pero los que más generado revuelo en Exacto. este caso, por la planta de aguas hervidas en Quilicura. Quilicura y el Mall Vivo en Ñuñoa, donde hay una posible vuelta de chaqueta del gobierno que antes tenían miembros que eran activistas en contra de ese tipo de proyecto y ahora parece que están apoyando. Entonces, Y para eso tenemos entonces a Patricio Germán, bienvenido, y a Marco Arellano, también bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí ambos. Voy a partir por la parte política, antes de que entremos en las cosas más técnicas. Sí, ¿ah? sí. Entonces, bueno, y aquí ya entramos en terreno, digamos. Hay unos dimes y diretes entre una ex concejala de Ñuñoa, ex Seremi de Desarrollo Social de este gobierno, ¿verdad? Quien, para salir, arguyó que la estaban sacando porque la estaban obligando a votar de ciertas formas. Y justamente habló de Abo 2 en Ñuñoa, del Mall Vivo en Ñuñoa y de la planta de aguas servidas en Quilicura. Entonces, y estamos hablando de Patricia Hidalgo, por supuesto, quien se tiró con todo en contra del gobierno de Gabriel Boric a través del ministro Giorgio Jackson. ¿Qué le parece a usted, don Patricio, esta controversia que se dio? Bueno, antes que nada hay que señalar que no es novedad lo que está denunciando la ex Seremi. Esto es recurrente. Y en todos los gobiernos, ¿ah? No es solamente de ahora. En este, ¿ah? claro. Incluso en el gobierno de Piñera fueron más patudos todavía, porque se radicó en el Ministerio de Economía una oficina GPS, ese era el nombre que tenía. ¿Ya? GPS corresponde a gestión de proyectos sustentables. Aquí en Chile se ocupa la palabra sustentable para vender cualquier pomada. ¿Ah? Pura mentira. Pura mentira. Claro, proyectos sustentables. Conformada por un montón de lobistas, cabros jóvenes, ¿ah? Pero bien conocedores de los marcos regulatorios y con buenas relaciones con otros organismos de la Administración del Estado. Perfecto. Entonces, esta oficina GPS, la razón de su existencia era promover proyectos que no se podían ejecutar porque no eran 100% legales, es decir, estaban en stand-by. Y para sacarlos de stand-by, inventaron esta fórmula de la oficina GPS para que finalmente el gobierno o la autoridad competente les diera la aprobación final y por lo tanto se pudieran ejecutar. Yo hago este resumen para señalar que lo que pasó con esta Seremi no es nuevo. Es más, yo le encuentro a ella toda la razón. ¿Por qué? Porque ella, a pesar de que votó a favor del proyecto de Quilicura, ¿no es cierto? Claro. Ella se vio compelida a votar a favor por la tremenda presión ejercida por la subsecretaria, o sea, la jefa de ella, y también por el ministro, ¿cómo se llama el peladito? Jackson. Jackson, ¿no es cierto? sí. Bueno, entonces esta señora hizo lo que tenía que hacer. Ella dice que va a presentar acciones legales contra los operadores que influyeron para que ella aprobara este proyecto.
Ahora, también se deslizó el nombre de Carolina Toá, como que También. estaba metida en esta cuestión. No tengo idea. Pero el hecho concreto, dado que ella ya anunció acciones legales, y tengo entendido que, siempre se me olvida el apellido del ministro, ¿Jackson? Jackson. el ministro Jackson también replicó diciendo que va a hacer lo propio, es decir, van a existir acciones cruzadas. Por lo tanto, aquí la justicia va a tener que cortar el queque. Y en ese sentido es muy bueno que finalmente se conozca la verdad. Perfecto. Eso es lo que yo ¿Qué señalo. piensas tú, Marco? ¿Concuerdas Sí. con...? Sí, yo concuerdo con Patricio y hay elementos de fondo que son sumamente importantes, un poco para contextualizar a la gente que nos ve. Este proyecto de la planta de aguas servidas, que fue el que originó principalmente la semana pasada, el problema con la Ceremi, ex Ceremi. Recuerda acercarte al micrófono, Marco, Sí. porfa. ¿Ahí sí? Sí, perfecto. Ya. Este proyecto es un proyecto que los vecinos de Quilicura venimos peleando hace varios años, hace más de 4 años. El cuarto proyecto que se presenta en torno a la planta de agua servida, hemos logrado rechazar otros 3, y un proyecto que tiene fuertes presiones inmobiliarias. El día de ayer salió este reportaje en Megavisión sobre los vínculos, eventuales vínculos, que a nosotros nos parece muy grave y que creemos que debiese investigarse la eventualidad de esos hechos, del ex gerente, el subgerente de la sanitaria San Isidro, que fue tesorero nacional hace algunos años del PPD, y resulta que por lo que sale en el chuta. reportaje... Sí, no, sí, Diablo. porque A miércoles. esta empresa que está relacionada con la sanitaria San Isidro es la misma empresa que operaba el relleno Santa Marta, que hace algunos años, no sé si se acuerda la gente, que se quemó, hubo un incendio subterráneo que generó mucha contaminación varios días. Me acuerdo. Y por lo que se señala en el reportaje, la presión principal venía de interior de la ministra Toá, que si no me equivoco es militante del PPD. Entonces estos hechos nos parecen sumamente graves, si bien es cierto lo que dice Patricio de que cómo funciona el sistema de evaluación ambiental y en el fondo las autoridades acá siempre favorecen a los proyectos particulares. Estamos ante un gobierno que vendió su programa como un programa ecologista, no así Sebastián Piñera, que nunca lo abordó como tema. Al menos, claro. Que uno puede tener todas las críticas contra él, pero al menos en campaña no hizo trampa respecto a esto, pero este es un gobierno que se autodefinió como ecologista y lo primero que hace es tomar una postura a favor de estos proyectos que solo benefician a las empresas. Y para cerrar esta contextualización, muchos ha habido militantes del Frente Amplio que han planteado que bueno, las plantas de agua servidas son necesarias para las ciudades porque hay que hacer tratamiento de agua. Lógico. Pero este proyecto San Isidro, que es la sanitaria que cobra más barato a lo largo del país porque ha tenido millones de problemas a lo largo del país, ha tenido en algunos momentos su representante legal con prófuga de la justicia por orden de arresto que no ha cumplido el Tribunal Ambiental. Esta empresa, lamentablemente, junto con los antecedentes que tiene, las inmobiliarias la están contratando para abaratar costos porque ellas perfectamente podrían conectarse al sistema interconectado de agua andina y le salieron un poco más caro con planta elevadora. Entonces, esta planta de agua servida no es necesario para la expansión inmobiliaria, que yo podría entender esa lógica al gobierno, sino que solo el gobierno le está haciendo el juego de abaratarle los costos a las inmobiliarias. Y quizás no lo saben porque no tienen manejo técnico. Y después podemos hablar de eso, de las deficiencias técnicas de las personas que son Ceremi. Ya, me encanta. Me encanta lo que están diciendo y queremos entrar en el tema de fondo, ¿no es cierto? Que es justamente esto, ¿no? ¿Quiénes son los tribunales? ¿Cómo son los tribunales ambientales? ¿Quiénes están ahí y cómo votan? ¿Cuándo se vota? Que es muy raro también. Pero antes quiero mostrarles, porque hace muy poquito, 20 minutos, entiendo, más o menos, habló el ministro Giorgio Jackson sobre Ya. este tema. Veamos. Escuchémoslo, veámoslo. Súper. ¿Qué fue lo que dijo Giorgio Jackson? Ahí está. Alguien le dice, tienes que ir a Ay. hacer único. Perdón, pasa? espérame, Claro, un antes segundo. Pongámosle pausa. Está mudo. No tienen, no, es Ah, que no tienen- no tienen audífonos, entonces no Pero van a ni- escuchar. Ah. Pero ahora viene nuestra productora Caro Luna. Entre nomás, Caro, por favor. Caro es además comediante, así que está acostumbrada a los escenarios. Al stand-up. Está acostumbrada a aparecer, no hay problema. Y viene corriendo también Gonzalo para que tanto Patricio como Marco puedan escuchar lo que dijo ¿Cómo Giorgio esto? Jackson. ¿Cómo vamos a- la cosa? Aquí le van a ayudar al tiro. Espérenme un segundo. Marco, ahí están los suyos. Ahí está. Ay, no llego. Déjaselo grandecito, por último. Ahí, eso, perfecto. Ahora sí, ahí sí van a poder escuchar entonces lo que dice Giorgio Jackson para que podamos responder, por supuesto, con este panel ciudadano, que son personas que han estado ahí detrás hace tantos años combatiendo la depredación inmobiliaria y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente de nuestra ciudad. Aquí está. Quiero dejar bien claro, los antecedentes que se han filtrado de conversaciones privadas, lo único que hay como antecedente
es que tanto la delegada presidencial de la región metropolitana como la subsecretaria lo que le instruyen es que debe participar de lo que es parte de sus funciones, que es asistir a un consejo para evaluar distintos proyectos y emitir su posición en función de lo que establece la normativa. En ningún caso se le da una instrucción de cómo debiese o no votar, sino que lo que se le dice es que tiene que asistir a las funciones de su trabajo. Por cierto, eso es lo que cualquier persona, me imagino, en la casa podrá imaginarse. Alguien le dice, tienes que ir a hacer tu trabajo y evaluar en su mérito, obviamente, los proyectos en función de lo que diga la normativa vigente. Por lo tanto, acá no hay ningún tipo de presión indebida, que en su momento, eventualmente, si es que hubiese ocurrido, me imagino, estaba ella en toda la libertad de presentar alguna queja, pero al menos nosotros no recibimos ningún tipo de comunicación al respecto. Yo nunca sostuve una conversación donde ella me haya manifestado que recibió algún tipo de presión respecto a algún proyecto. Por lo tanto, me imagino que si es que hubiese sentido alguna presión indebida respecto a alguna votación, se lo hubiese comunicado, en este caso a mí como ministro, pero no fue el caso. Por lo tanto, yo al menos no tengo mucho que agregar respecto a esa materia. Ministro, ¿qué le ministro? Venga de Interior, ministro, al menos lo que haya planteado la subsecretaria, que venía de Interior. A ver, el gobierno interior, en este caso representado por la delegada, lo que estableció y lo que está en las comunicaciones es que debía presentarse en el lugar. Es decir, presentarse a su lugar de trabajo en ese momento, que era este consejo para evaluar los distintos proyectos. En ningún caso, al menos dentro de lo que se ha mostrado en los antecedentes, hay algún esbozo de que debiese votar de una u otra forma. Es más, en las conversaciones recientes que se han estado filtrando, lo que le dice es que si es que quiere puede incluso retirarse. Por lo tanto, creo que aquí no hay ningún tipo de evidencia que nos permita dilucidar más allá de lo que efectivamente ha ocurrido. Ya, ahí está. Es que, claro, hay que distinguir dos cosas. Un elemento es una presión indebida a un Ceremi, donde dicen, usted tiene que votar de forma A o forma B. Si uno lee las conversaciones de WhatsApp que han salido, no es eso lo que pasó. No había presión de ese tipo. De hecho, la Ceremi dice, yo quiero votar de esa manera y eso no está en consonancia con la posición del gobierno, entonces, ¿qué hago? Y hay una posición de apoyo. Perfecto, si usted no quiere votar de esa manera, que no voten así. Que no vote así, que vamos a buscar una manera de hacer eso. Pero no hay ningún momento en esas conversaciones donde dicen, ojo, el gobierno no tiene una posición o que el gobierno está en contra de los proyectos. Entonces hay un reconocimiento implícito que el gobierno sí está apoyando esto. Y dicen, ya, perfecto, usted tiene derecho de votar en contra de del proyecto, en contra de la posición, pero no niega que la posición del gobierno es apoyo. Y yo quiero la aclaración de eso. Que al final, en términos técnicos, ¿queremos la aprobación del MOL vivo? ¿Queremos la aprobación de la planta de aguas servidas bajo el argumento que eso es necesario para el desarrollo económico, que no hay avance inmobiliario sin tener esa planta de tratamiento, que no vamos a tener una recuperación de empleo sin tener el MOL? Esa es la pregunta de fondo. Ya. Vamos entonces contigo, Marco, primero, y de hecho, porque si le puedes contestar también a Marcia Pérez, que dice, tengo entendido que la Farfana está colapsada, por eso no se presentó Aguas Andinas a la licitación. Sí, bueno, respecto a la pregunta que plantea Marcia, el sistema conectado de Aguas Andinas no tiene solo la Farfana, de hecho este iba a tratarse en el Trebal, ¿ya? Y ambas plantas tienen capacidad, sobre todo el Trebal, tiene capacidad para absorber más proyectos. Perfecto. Es un tema económico. De hecho, Aguas Andinas trató de entrar como oferente al proyecto inmobiliario Loteo Cruzat y fue descartado por la inmobiliaria por los costos que tenía. Perfecto. Ya, ahí está la respuesta. Y ahora sobre lo que plantea Hassan. O sea, yo creo que si bien en los WhatsApp no se habla abiertamente ahí como vota de tal o cual manera, es claro que había una instrucción política de votar a favor del proyecto y de hecho lo que manifiesta la Ceremi es que se quería excusar precisamente para no votar de esa manera y la pugna estuvo que déjenme por favor no participar para no votar a favor. Los Ceremi son cargos de confianza política de los ministerios y del presidente de la República. Por ende, lamentablemente, cómo funciona, bueno, eso es más o menos cuestionable, abordable, pero cómo funciona la administración pública, a ellos los obliga a seguir la línea de su superior jerárquico, ¿ya? El proyecto tiene deficiencias técnicas graves. Claramente el gobierno está a favor de una postura pro inmobiliaria, que yo puedo más o menos entenderlo en virtud del déficit inmobiliario que hay, pero a costa de los habitantes del territorio.
Entonces, es sumamente claro que el gobierno está a favor de estos proyectos, está a favor de los proyectos inmobiliarios, está a favor del avance de las inmobiliarias con todo el lobby que ellas traen, y a mí me parece sumamente grave. Entonces, yo no confío, no creo en lo que plantea Giorgio Jackson, creo que están tratando de zafar la polémica de una manera bastante poco hábil en términos políticos, y la gente tiene que saber que los seremis votan de acuerdo a la voluntad política de su superior jerárquico. Entonces, estamos hablando de que los tribunales, entonces, Patricio, son los tribunales ambientales, digamos, hoy día son un órgano político. No. ¿No? No, A ver ya. no. Hay que hacer una diferenciación. Bueno, antes que nada hay que señalar que la señora Hidalgo, ex Seremi, Sí. votó a favor del proyecto. O sea, Claro. obedeció la introducción de la moneda. Exacto. Eso queda claro. Interesante también Pero decirlo. obviamente. La otra cosa que hay que señalar es que la Seremi de Agricultura, que tiene mucho que decir en estas cosas, curiosamente no fue a votar. Sería interesante saber por qué no fue a votar la Seremi de Agricultura. La otra cosa que hay que considerar es que, en rigor, de acuerdo a ciertas disposiciones contenidas en el artículo 11 de la ley 19.300, tanto este proyecto de Quilicura como el proyecto del MOL Vivo en Ñuñoa tenían que ingresar al sistema a través de un estudio de impacto ambiental y no a través de una mera declaración. Las declaraciones son salud a la bandera, no sirven de nada, impiden la participación ciudadana. Y cuando tú dices que está en tela de juicio los tribunales ambientales, perdóname que te tenga que hacer una pequeña Pero rectificación. por favor, dele nomás. Una cosa son... Yo no soy nada experta en este No, tema, no, así que sí, usted sí. dele. Oye, si nadie es experto aquí. Una cosa es la institución conformada por estos seremis, la delegada presidencial, institución que yo creo que en un tiempo más ya no va a existir, porque Ya. si tenemos gobernadores, ¿para qué tenemos delegados presidenciales? claro. O lo uno o lo otro. ¿Mm? Gobierno centralista. Bueno, entonces el tema pasa, esta es una instancia que está conformada por personas naturales, bueno, pero que actúan como funcionarios públicos, pero que no tienen en rigor todas las capacidades necesarias para resolver situaciones tan complejas como esto. A diferencia de los tribunales ambientales, que en Chile son 3, uno radicado en Antofagasta, otro en Santiago y el otro en Valdivia. Ahí hay jueces, o sea, letrados, gente que sabe. Y esa es la gente que finalmente va a tener que resolver estas situaciones, yo diría, muy complejas, que dejan en tela de juicio la acción del gobierno, por lo menos en estos 2 proyectos que ya hemos tratado. Ustedes, y ya lo conversamos antes que ingresáramos acá, van a accionar, ¿no es cierto?, judicialmente, porque hay otra cosa que hay que señalar. No solamente la alcaldesa de Quilicura, sino que todo el Consejo Municipal. Tengo entendido que son 10 los concejales. Son 8. 8. No es una comuna muy grande entonces. Debería tener O sea, 10, pero depende tiene de 8. la, de Claro, la porque cantidad de comuna- habitantes. ya. Tiene 250.000 Bueno, entonces lo importante Lo mismo es que que Ñuñoa, ahí tiene menos. que la gente que actúa por delegación de la voluntad ciudadana de Quilicura, que son los alcaldes y los concejales, están totalmente en contra de esta intervención en su comuna. Ellos son los que mandan. Y aquí la voz de ellos no ha sido escuchada. Y esa es la razón por la cual yo le encuentro toda la razón a ustedes para que ejerzan las acciones que correspondan para que finalmente opere el Estado de Derecho. Eso es lo que podría decir. Es interesante cómo funciona esto, ¿no? Porque yo no sé si... Estamos hablando de 2 casos en particular, ¿no es cierto? Pero también hay muchos más casos a lo largo de Chile, que eso es lo interesante, ¿no? Ayer vimos cómo por fin también sacaron, por ejemplo, estas cabañas VIP que se le llamó, En los humedales. que estaban en un humedal. Oye, pero ¿Cuántos de eso- esos proyectos hay? Oye, Muchísimo. en Chile, de acuerdo a cifras oficiales, hay más de 70, 80 mil intervenciones urbanas, o sea, de viviendas, en terrenos rurales o terrenos protegidos. Imagínese. Es todo ilegal. Ahora, ¿por qué sucede esto? Eso, y llega y no, pasa. es que por una razón muy simple, porque nadie fiscaliza. En Chile
No existen las instituciones que ejerzan sus roles. Aquí Claro. tenemos ministerios de Agricultura, por un lado, ministerios de Medio Ambiente, ministerios de Vivienda y Urbanismo, directores de obra. Es decir, todos hacen los lesos. ¿Qué es lo que pasa con las parcelas de agrado que últimamente se ha estado conversando También, tanto? exacto. Así, con el objetivo de sacar plusvalías territoriales. Importantes actores del mercado, coludidos con funcionarios públicos durante más de 35 o 40 años, no sé cuánto tiempo, han estado lucrando indebidamente con este modelo de negocio que es absolutamente trucho. Afortunadamente, en los últimos meses, el ministro Esteban Valenzuela tomó El ministro de Agricultura. el ministro Esteban Valenzuela de Agricultura dijo, terminemos con la chacota, ¿me entiendes tú? Claro. Y mandó por ahí unas circulares para que finalmente el SAC, que es la institución que da las primeras autorizaciones, exigiera que las parcelas de grado se van a mantener en la actividad permitida por el Decreto Supremo 3516, que es agrícola, forestal y ganadero. Pero aquí estaban haciendo condominios para viviendas, pero lujosísimas. Increíble. O sea, el despelote más absoluto en Chile. Ese es el tema. Absolutamente. No, claro, eso está claro, ¿no? Y ayer lo vimos, o sea, era Sí, una no, cuestión, impactante, unas cabañas impactante. de lujo, Claro. un hotel de lujo, Así es. impactante, y todo esto en lugares que no estaba Oye, permitido sobre pero- los humedales. pero Y el muy tipo- import- El tipo decía que él era el dueño de esa, Claro, Sí, y de esa playa. que claro, uno- dueño Y hay- de la playa, claro, es un hay bien un- público a las playas. sí, Oye, hay pero un lo- tema cómo funcionan ahí también la autoridad administrativa y respecto a lo que se planteaba antes, nosotros vamos a ir primero a la vía administrativa, que aquí en la primera etapa uno apela a la autoridad administrativa, que en este caso es el gobierno central. Hay dos vías, ¿no? La administrativa y la Claro, judicial. cuando uno agota la administrativa, que a nosotros nos quedan dos etapas, el recurso de reposición y después el recurso de invalidación, uno va a tribunal. Y los tribunales, bien como decía Germán, son órganos técnicos que están fuera de este tema de presiones políticas. Lo que se plantea ahora respecto a lo que pasó sobre el humedal que estaba construido como con viviendas casi así de lujo, es un ejemplo, como decía Patricio, de cómo los privados se organizan con los agentes del Estado, con el Estado en sí, para sacar adelante estos proyectos. Y eso es absolutamente grave. Entonces yo quiero hacer un análisis muy profundo de esto porque yo creo que el Estado, para cumplir su rol, tiene que crecer. Pero ¿cómo nosotros le planteamos a la gente que el Estado crezca si los ejemplos constantes del Estado es funcionarios y operadores políticos que actúan coordinadamente con privados para sacar ventaja económica? Entonces es un tema sumamente importante que yo espero que los gobiernos que se dicen progresistas aborden como tienen que abordar, porque si no, no vamos a salir nunca de este problema. Fíjate que en lo que se vio ayer en la televisión, ¿no es cierto? Que fue visto por todo Chile, creo, Sí, porque muy fue muy impactante. en vivo y Sí. en directo, ¿no? como... Tremendo. Sí. Y la periodista, oye, un saludo a la periodista, muy chora la periodista. Muy buena. Fíjate que el alcalde decía, yo estoy haciendo lo que debió haber hecho el alcalde anterior. Sí, pues, Claro. absolutamente. Entonces ahora cabe la pregunta, bueno, ¿y el alcalde anterior por qué se hizo leso? ¿Que estaba metido en el negocio también? Eso hay que averiguar. Y si no era posible construir ahí, ellos no estaban pagando contribución entonces tampoco, ¿no? No Bueno, podíamos pero decir es como es que, que no las sé, quería la plata, por contribuciones, decirlo las de alguna contribuciones se pagan por las viviendas. Claro. Primero que todo, que tengan permiso de edificación, Exacto. que tengan un certificado de recepción final otorgado por la Dirección de Obras, que esté inscrito en el conservador de bienes raíces, porque claro. esa información finalmente va al Servicio de Impuestos Internos, que hace una tasación y le cobra lo que corresponde. O sea, aquí estamos llenos de construcciones truchas y el Estado de Chile está perdiendo miles de millones de dólares por evasión tributaria. Y eso lo sabe. Esto, es más, esto mismo yo se lo he dicho oficialmente al Servicio de Impuestos Internos. Y esa es pura gente que, perdón, que sea, me va a salir lo discriminadora de clase en realidad, hacia arriba. Es que, de verdad, porque yo me acuerdo de mis compañeros de trabajo cuando estaba en la tele, que les encantaba ir, les Ya. encantaba ir a esa parte, porque ahí está Matanza, y hacemos surf, íbamos a todos esos lugares, Navidad, ¿no? Que además, como tú dices, son difíciles de fiscalizar, porque Sí. en ese lugar, en la sexta región, Sí. no hay obras portuarias. La misma gente de la quinta región tiene que dar abasto para la quinta región y la sexta región. Correcto. Son personas que están en las ceremis de obras portuarias de esa zona, que conozco bien porque soy de la quinta región, digamos. Entonces,
conozco a las personas que están en obras portuarias, tienen que además hacerse cargo de la sexta. Ya. Entonces, es bien complejo todo lo que pasa ahí, es como tierra de nadie. Oye, y por algo lograron esas construcciones tan... En la sexta región opera en este ámbito de materia la ley de la selva. Exacto. Yo conozco cualquier cantidad de construcciones en áreas inundables. Hay un autódromo construido en un lugar donde no debiera existir. Y yo creo que es muy importante retomar lo que dijo la Corte Suprema, la tercera sala de la Corte Suprema conformada por jueces absolutamente probos, ¿no? Que sacó un fallo hace unos 6, 7 días atrás por un loteo, por un condominio de casi 300 parcelas de agrado, pirulas todas, ¿no es cierto? Portecillo se llama. ¿Ustedes han escuchado hablar de un proyecto de Portecillo? Sí, de un Portecillo, señor, perfecto, de un sí. señor que parece que quedó con mucha plata porque le vendió a no sé quién un mall que se llamaba, ¿cómo se llamaba ese mall? Bueno, se me olvidó el nombre. ¿Ya? Entonces, este señor hizo unas subdivisiones prediales conforme al decreto ley 3.516, ¿no es cierto? Y empezó a vender en el mercado. Y como los compradores de esos terrenos, me imagino que eran muchos políticos y muchos empresarios, esta gente, me imagino, habrá influido para que nadie durante muchos años objetara esa construcción absolutamente ilegal. Por eso que yo destaco aquí en cámara el comportamiento fantástico que tuvo para que operara el imperio de la ley por parte de la tercera sala de la Corte Suprema. Declaró ilegal todo eso y les tiró una multa de por lo menos varios miles de millones de pesos. Multas que estos gallos querían no pagar. Exacto. Y ayer, justamente ayer, la tercera sala le dijo no al lugar. O sea, van a tener que pagar. Punta O sea, cuando la Puertecillo. gente que hace trampa, Punta Portecillo se llama. punta Portecillo, cuando la gente cree que puede seguir haciendo pillería, porque en Chile nadie lo fiscalizó, Sí. yo creo que ha llegado el momento de decir, entendamos que el mercado, para que funcione bien, todos los actores deben respetar Las reglas. las del juego. reglas del juego. Sí. Porque si no, el mercado es una entelequia. Los mercados funcionan cuando todos actúan en igualdad de condiciones. Y cuando existe esa asimetría, se produce el descalabro. No, y hay un problema, complementando súper cortito lo que dice Patricio, cuando la institucionalidad, primero algunos empresarios y el Estado se presta para esto, se presta para pasar por sobre las reglas, se produce un problema social súper profundo, porque el mensaje a la ciudadanía es hay que saltarse las reglas porque los tipos de arriba se las saltan, Claro. y eso genera una descomposición de la sociedad tremenda, genera un descalabro en las instituciones. Y así como vamos, si no se arregla el funcionamiento del Estado, si no se acaba con la corrupción, este país va a ser tierra de nadie en algunos años más y es súper grave, súper grave. Muy grave. Hassan. Yo quería abrir la conversación un poquito porque empezamos con el problema específico político, en este caso de una presión de una ceremonia, una votación, que me parece la polémica bastante barata. Después entramos en una cuestión que es mucho más importante, que es la realidad de proyectos de desarrollo que carecen de fundamentos técnicos para aprobarlos, que han sido aprobados igual. Sí. Quería volver a ese punto, compartiendo completamente las críticas técnicas. ¿Por qué se da ese fenómeno sobre todo con este gobierno, por ejemplo, que tiene sendas autoridades que en una vida pasada fueron activistas contra ese tipo de proyectos que ahora están aprobando? No podemos apelar a la simple corrupción porque es una realidad sociológica que pasa cada vez. Entonces, si pasa con todas las personas, entonces es algo más allá de un problema individual. Claro. Y en eso, el argumento que dan es hay que conciliar dos metas que están en cierta tensión. Una que es la protección medioambiental, la protección de la calidad de vida, de personas que viven en comunidades aledañas, todo lo que son las externalidades negativas de cualquier proyecto inmobiliario. Pero a pesar de esos costos o externalidades negativas, hay que hacer proyectos. Obviamente. Porque si no tenemos plantas de Claro, agua servidas, claro. no vamos a tener agua. Eso es bien Correcto. importante.
tenemos que tener mall porque la gente quiere ir a comprar cosas. Obviamente, claro. Entonces, en esa conciliación, que es la esencia de la política, ¿por qué no hemos... lo voy a poner más difícil. ¿Cómo podemos mejorar la institucionalidad para que hagamos mejor esa conciliación? Sí, a mí me gustaría abordar ese tema poniendo de ejemplo lo que pasó en Quilicura. Nosotros los días previos hicimos conversaciones políticas, presionamos a los Ceremi, hablamos con equipo de la delegada presidencial, ellos fueron a Quilicura, nosotros hicimos una protesta hasta que nos recibió y le planteamos los ripios técnicos. Para explicarlo en súper simple, el ripio técnico principal que tiene este proyecto es que la nueva ley de humedales urbanos, que en Quilicura hay humedales urbanos declarados, señala que cuando se afecta uno de los caudales que nutren al humedal, tiene que entrar o por estudio de impacto ambiental o simplemente el proyecto tiene que tener una restricción. Y aquí el titular señaló que va a sacar agua a las napas subterráneas para este proyecto, que los humedales no se alimentan de napas subterráneos. Y el Ceremi de Medio Ambiente le dijo, ok, tu argumento está bien, te apruebo. Y hay estudios hechos por el Estado con fondos públicos que señalan lo contrario, estudios de Cernagiomín, estudios del gobierno regional que señalan que en Quilicura hay afloramiento de napas subterráneas. ¿Cuál es la razón a la pregunta que plantea Hassan? La razón principal es que hay un pésimo manejo técnico. Las personas que están trabajando en cargos de confianza política no tienen las competencias profesionales porque son cargos de cuoteo político. Yo creo que deben hacer por concurso público. Los Ceremis no habían leído el proyecto, salvo la Ceremi de Medio Ambiente, que fue la que hizo. No lo habían leído, no tenían ni idea. De hecho, en conversaciones en off, algunos no sabían ni siquiera la tabla que se iba a votar. Entonces, ¿de qué manera estos Ceremis votan este tipo de proyectos sin tener... Medio Ambiente Sonia Reyes. Ella ha tenido un manejo más profundo. Nosotros le explicamos este argumento técnico y dijo, pucha, sí, tienen razón, pero tienen que entender, Sonia, etcétera. Con cara de angustia diciéndoles... No. Y los demás no tenían idea. Entonces, yo creo que el nivel profesional es paupérrimo y eso también tiene que ver con algo cultural como plantea Hassan y para mí eso también en parte es... una cultura de la corrupción. Cuando la gente que trabaja no tiene las competencias y viene haciendo que en Chile hay tantos profesionales capacitados y el cuoteo político se ve de arriba abajo en el Estado, eso afecta la calidad de las políticas públicas, afecta la calidad de las decisiones y es un problema bastante grave del cual no nos hemos hecho cargo como sociedad. Patricio, quiere insistir. ¿Estás de acuerdo con Marco entonces que Estoy totalmente, esto con punto nudo sería tecnificar? Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que acceder a esta oficina de alta dirección pública, así se llama, para que finalmente todos estos cargos de relevancia y de mucha responsabilidad, donde se requieren conocimientos técnicos y jurídicos sobre todo, sean asumidos por personas realmente competentes, no por estudiantes en práctica. Correcto. Lo mismo pasa con los famosos directores de obras de las municipalidades. En Chile existen 345 municipalidades, y aunque ustedes no lo crean, los directores de obras, por estas cosas de la vida, ejercen el cargo en forma vitalicia. Sí. Prácticamente, claro. Prácticamente vitalicia. Es que sacarlos es Y muy se mueve difícil. mucho ahí. Y los alcaldes no se atreven a sacarlos. Pero no en un las pocas No hay veces. facultades tampoco. No, sí hay facultades, pero los Podrían. alcaldes no se Pero atreven. pocas. Mira, No, por ejemplo, no. yo te pongo el caso de Quilicura. En Quilicura, el director de obra, hay un dictamen de Contraloría respecto a la entrega de permiso de edificación, hay un estudio amplio de Contraloría. Y claro, acá en Chile la gente que está de planta cuesta sacarla, pero si uno viera voluntad política, los alcaldes debiesen hacer la Pero guerra. no tiene que ver con que sean de planta o no sean de planta. O sea, Tienen que sí. ver No, con no, que no, es que son- los no es directores... solo eso, digamos. Los No directores... es solo eso. O sea, claro, es que si la autoridad municipal señala al alcalde, alcaldesa, que está en contra de este tipo de práctica, cuando sale un informe de Contraloría que señala que hay irregularidad, yo lo que espero de la autoridad comunal es que inmediatamente ponga un sumario. Y Porque eso se hace. pero No, o sea, yo te digo, en mi comuna no se ha hecho. En Ñuñoa sacaron recién la Contraloría a un jefe Sí, director sí, de obra sí, que era del pasado, digamos, Claro. ya había sido despedido. Bien hecho, pero no se hace en todos lados. Claro, pero es Oye, como mira, absurdo. esto de los sumarios administrativos Sí. es una chacota. Que es como Mira, los tan sumarios difícil. administrativos que se hacen al interior del municipio no sirven de nada. Sí. Porque ahí son todos compadres, son Sí. todos amigos. Yo Pero te ojo. doy esto, tú me das lo Pero otro. ojo, que eso- Pero- sí. pero déjame Sí. terminar. Sí. Los únicos sumarios administrativos que sí sirven son los que hace la Contraloría. Sí. Pero el tema que casi nunca la Contraloría hace los sumarios administrativos. Y hablando de la Contraloría, yo me voy a tomar el tiempo necesario para decir que la Contraloría tiene miles de dictámenes
que resuelven ilegalidades de permisos de edificación. Exacto. Sí, muchas. Miles. Y los permisos de edificación siguen vigentes. Entonces, esto es una chacota. Aquí no tenemos, digamos, instituciones fuertes. Bueno, yo no quiero recurrir a prácticas, digamos, que podrían ser bastante conflictivas, como lo que pasa con el presidente de El Salvador, Bukele, que es una cosa distinta, ¿no es cierto? Pero en el ámbito de la delincuencia, pero en el ámbito de cómo se maneja el Estado con respecto a los marcos regulatorios en los diferentes sectores de la economía, tenemos un déficit abismante. Por lo tanto, creemos que ha llegado la hora de cambiar. Cambiar cuesta, porque los poderes fácticos, los poderes económicos son muy fuertes y ellos capturan a los funcionarios públicos. Sí. Y mientras los funcionarios públicos sean más ignorantes, es más fácil capturarlos. Sí. Por eso que es necesario cambiar nuestro sistema para que haya probidad, transparencia, decencia y que la gente más desposeída esté en una situación semejante a los de arriba. Aquí hay mucha desigualdad. Mucha desigualdad. Y hay que terminar con la desigualdad. Alejandra, Yo súper cortito. Solo quiero decir que los directores de obra municipales tienen autonomía con respecto de los alcaldes y alcaldesas. Sí. Y estos no tienen facultad para destituirlos. El único método para pedir su remoción es a través de la Seremi de Vivienda y Urbanismo mediante un sumario de la Contraloría. Asimismo, la manera más común de elegir al jefe de esta unidad es a través de la carrera funcionaria de quienes trabajan en dicho departamento. Por cierto, los directores de obra llegan a ganar alrededor de 7 millones de pesos o un poquito más incluso, ¿no? Sí. Es decir, cuando el director vigente se jubila o retira, quien asume es el funcionario con más años de antigüedad en esa dependencia o que cumpla con los requisitos mínimos correspondientes. Pero hay un proyecto de ley del año 2019 que busca que sean elegidos por alta dirección pública, que es lo que tú estabas Sería lo diciendo. ideal. Oye, Alejandra, ¿cómo lo sacaron en Ñuñoa? No, sí. Por la Contraloría. Fue por la Contraloría. La Fue Contraloría. por la directamente. Contraloría finalmente. Oye. Pero igual está la persona que estaba que era el que seguía, que como sí, se sabe, que estaba en ¿no? la misma. O sea- y que también estaba con sumario, pero solamente estuvo 3 meses afuera y volvió. Oye, eso que me acaba de decir, ¿lo estás leyendo de dónde, oye? Porque no es tal así, oye. Es que Sí, es lo mismo que yo es un sé. poco No, más no, más o menos. Hay un poquito más de matiz. No, mira, no sé dónde lo estás leyendo, pero lo estás leyendo, está publicado. Sí. El hecho que esté publicado En la no tercera, significa nada. en la No, tercera. eso no significa nada. Pero, o sea, es verdad. es la opinión. Es cierto, pero hay más. Pero solo instancias. Seremi los que no, es una opinión pueden del definir. periodista de la tercera que publicó eso y nada más. Mira, el tema de las dependencias es muy simple. En materias técnicas, en materias exclusivamente de interpretación legal de un acto administrativo, de un director de obra, sí depende de lo que resuelva el Seremi de Vivienda y Urbanismo. Pero desde el punto de vista administrativo, los directores de obra son subordinados de los la autoridad alcaldes. local, sí. Son subordinados. Así es. O sea, son personas No que es la tienen... forma en la que actúan. Son personas que tienen que actuar conforme las directrices que le entregue, en este caso, el alcalde. Pero palabras más, palabras menos, yo creo que lo importante en esta grata conversación que hemos tenido con usted, que desde ya agradezco, y qué bueno haber conversado contigo también. Sí. ¿Ah? Aquí ha llegado el momento de hacer un borrón y cuenta nueva. Eso. Terminemos con las prácticas impúdicas. Eso es tremendo. Vergonzosas. ¿Por qué? Porque estas prácticas impúdicas le permiten a muchos otros que han sido decentes, dicen, pucha, pero si estos gallos hacen esto y yo el pajarón sigo respetando la ley. ¿Para qué? Tal cual. Eso es lo ¿Para que qué Hoy, seguir es respetando esa la ley? cosa, Pues, si pero- es una estupidez respetar. Exacto. Sí. Que Así uno, es. da como la sensación que, perdón, que uno es hueón. Claro, que uno es hueón. Porque es Claro. ético. Porque, Exactamente, claro. y que realmente... O esa sea, es la sensación ser que ético da. en Chile es mal negocio. Así es. Exacto. No la renta. cresta. No renta. No No, no renta. No renta. No renta para nada. Pa' nada. Oye, pero es que de verdad, realmente, o sea, lo que ustedes están diciendo es muy real. Yo sé que
Tú, Patricio, querías comentar un tema en particular hoy día. Demostrativo de la impunidad, sí. Exacto. Sí, en pocas que palabras. tiene que ver En pocas con, palabras, sí. la planta Campiche, ¿no? Sí, mira, esto es un caso relativamente antiguo, ahí creo que está, exactamente. Los funcionarios públicos no deben mentir. Bueno, Súper de acuerdo. bueno. Ojalá se cumpliera. Oye, este tema de la planta Campiche no fue cubierto apropiadamente por la prensa dominante, o sea, la prensa del establishment, ¿no es Claro. cierto? Mira, este es una planta que se ejecutó y está en operación a carbón en la provincia de Puchuncaví, que se obtuvo con un permiso de edificación ilegal. Todo el mundo sabía que era ilegal, todos, pero todos hacían los lesos. Entonces, los vecinos de Puchuncaví, en resguardo de sus derechos, de derecho urbano, a vivir en un ambiente libre de contaminación, como lo dice la propia Constitución, presentaron acciones administrativas ante la Contraloría y acciones judiciales ante los tribunales superiores de justicia. Bueno, cuento corto. La Contraloría emitió un dictamen, señalando que el permiso de edificación para esta planta de una empresa norteamericana, la empresa se llama AES Gener, Claro. y la planta se llama Campiche. La Contraloría, ¿qué es lo que dijo? Es ilegal. Lo dijo la Contraloría. Lo dijo. Es ilegal. Es ilegal y punto. Pero a nadie le interesó mayormente. La Corte Suprema, días después, emite un fallo categórico, contundente, diciendo la planta Campiche de esta empresa norteamericana es contrario a derecho. O sea, la Contraloría por un lado y la Corte Suprema por otro dijeron que el negocio era trucho. ¿Qué sucedió? El embajador de Estados Unidos fue a La Moneda, era un chiquitito, no me acuerdo el nombre, Salzman creo que era el apellido. No sé con quién se entrevistó, el gobierno de Bachelet, no sé con quién se entrevistó en La Moneda, pero le dobló la mano a los tribunales y a la Contraloría. Y el gobierno de Bachelet modificó la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, lo modificó para permitir que ese proyecto, que ya estaba construido, tuviera visos de legalidad. Y ahora viene lo bueno. Con otro movimiento ciudadano denunciamos esta brutalidad ante la OCDE, la Organización de Desarrollo Económico, es una institución muy importante, financiada por Estados Unidos, entre paréntesis, que está en París, en Francia. Y que a nosotros nos encanta compararnos. con No, todos los Chile países de la hizo OCDE. cualquier cantidad de esfuerzos para que la OCDE aceptara en su seno a este país, Chile. Claro. Hicieron cualquier cantidad de lobby. Yo creo que en la OCDE se aburrieron de tanto lobby y le dijeron, bueno, ya venga para acá. Chile es miembro de la OCDE. Bueno, Sí. se hizo la denuncia correspondiente y el secretario general de la OCDE, que era no sé si seguirá siendo el mismo, un mexicano, traslada los antecedentes a la Cancillería chilena de aquella época. ¿Por qué a la Cancillería? Porque quien se relaciona en estas materias con la OCDE era una institución que ya no existe, que se llamaba Direcon, ¿Ya? la Dirección de Relaciones Internacionales. Económicos, sí. ¿No es cierto? Hoy día es el Secretaría. ¿Cómo cambió el nombre? Sí, sí, No sé sobre cómo- ahí, pero es ya. Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. La Direcon. Bueno, entonces la OCDE le pide al gobierno de Chile que se pronuncie sobre esta denuncia tan grave, digamos, con copia a mí. Y pasa el tiempo, pasan un año y recibo una nota firmada por una funcionaria de la Direcon diciendo que la denuncia nuestra no la conocía, que la planta esta Campiche es legal, o sea, desconociendo absolutamente todo. Todo. O sea, todos hicieron los lesos. Y el gobierno de Piñera, porque este tema de la decisión que tomó la OCDE de pedirle explicaciones al gobierno, ya no fue en el gobierno de Bachelet, sino que fue en el gobierno de Piñera. Perfecto. El gobierno de Piñera, para reconocer la buena labor, de la funcionaria de la Direcon
que tuvo la patudez de mandar una carta diciendo que desconocía todo, en base a sus buenos oficios funcionarios, la nombró representante de Chile en la OCDE en París. Fantástico. Maravilloso. Ese es nuestro país. Premiada. Oh, increíble. No, increíble. Increíble. Chile es un país para morirse de la risa. Esa es la verdad de las cosas. Es una caricatura. Ay, Dios mío. Así es. Oye, me encantó que hayamos podido conversar. También a nuestro público le gustó mucho esta sección Ya. ciudadana, así Fantástico. que Bueno, se ganaron vale otro, ¿ah? Oye, estamos a disposición de ustedes, para Eso, cuando quieran. Se ganaron vale otro. Ya. Pero también vamos a escuchar a nuestro público que nos manda audios de WhatsApp al más 569-91010672. Podríamos decir que el público hoy día se desahogó, Eso. se destapó, se desahogó. Escuchemos lo que dice. Aquí todo se dice. Eso fue Ahí está. un sonido de desahogo. Así ese está fue un sonido golpeando así Bien los violento. aparatos. Juntaron los partidos de yo me pregunto a qué se juntaron los partidos de gobierno en Cerro Castillo hace un par de meses o semanas. Se juntaron para ponerse de acuerdo cómo ser más débiles, cómo dar la nota en la parte comunicacional. ¿Qué pasó ahí? Hola chicos, soy Gonzalo Fuentes de acá de Concepción. Lo que dice Alejandra en este momento es verdad. Lo que se hizo como acuerdo de la paz en el 2019 no contemplaba todo lo que en el futuro se le puso. Acuérdense también que hubo mucha fricción, mucha fuerza en contra de los cambios que se quisieron hacer. Hasta el día de hoy todavía se cuestiona el hecho de haber puesto los escaños reservados y todo eso. Y tampoco quieren que vuelvan a aparecer tampoco, hay mucha gente que se opone. Alejandra tiene razón. Daniel estaba muy cerrado, lo siento, muy cerrado, pero Alejandra tiene razón. Y de hecho, si hacemos una encuesta, eso podríamos hacer una pequeña encuesta y ver si apoyamos la postura de Daniel o de Alejandra. Yo por lo menos voy con el lado de Alejandra y tiene razón. El acuerdo de la paz fue nefasto, el acuerdo por la paz no es lo que nosotros queríamos. Nos vimos como única salida el hecho de hacer una nueva constitución, pero no fue lo que nosotros queríamos en su momento. Los cambios se necesitaban inmediatamente. Y el hecho de haber firmado ese acuerdo por la paz solamente dilató todo y al final quedamos peor. El tiempo constitucional ya pasó. Cuídense, chao. Hola chicos, estoy viendo el programa y estoy escuchando los mensajes que están poniendo al aire. En realidad, al igual que la chica que habló desde Australia, yo voté por Boric, no siendo mi candidato, pero en realidad no tenía mucha opción. Al final siempre hemos tenido que votar por el menos malo. Y esto que está sucediendo con la convención me parece un combo en el hocico para todos los que votamos por una convención constituyente y que no la hicieran los políticos, sino que la hiciera gente común y silvestre como nosotros. Los abrazo con cariño, chao. Perdón, bueno, la verdad, soy Patricio de la Florida, Patricio Reyes, y me quería referir, en segunda vez, ojalá puedan leerlo, ¿cierto?, a la decepción que tengo con este presidente, que la verdad, muchos trabajamos por él, y la decepción es tan grande, y cada día que pasa es mayor. Y solamente está trabajando para entregarle el gobierno a la derecha. No me cae duda de que la derecha está muy contento con él. Gracias. Ahí estaba, 4 comentarios. Lamentablemente lo del proceso constituyente mucha gente lo tiene como muy decepcionado. Tristemente lo que está pasando es que vemos que se aleja la posibilidad de tener una constitución hecha democráticamente y legítimamente, ¿no? Y creo que mucha gente que se siente defraudada en ese sentido. Y bueno, pero siguen los buenos comentarios para ustedes. Al público le gustó mucho. Y preguntaron si es que ustedes estaban como en alguna cosa juntos y no, po. No, para nada. Para nada. Para Cada nada. uno está llevando por su lado justamente. Bueno, Patricio lleva muchos años en esto de denunciar la corrupción. Sí. Sobre todo lo que tiene que ver con las inmobiliarias y el negocio detrás de ellas. Así es.
y Marco está ahí defendiendo a la gente de Quilicura. Así que ustedes pueden enterarse también a través de redes sociales y un montón de cosas y les pueden escribir. Yo les hago llegar las preguntas si es que alguien quiere, si lo necesita. Y bueno, Patricio, bueno, también ya ambos estamos en Twitter. Exacto. Somos Den tuiteros. sus redes sociales para que les puedan escribir ahí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo Twitter. ¿Arroba Patricio Germán? No, arroba P-Germán. Germán con H y una N. Perfecto. Y para la gente que tenga problemas con pillerías que se quieran hacer en sus barrios, en sus sectores, Eso. etcétera, que quieren meter torres de no sé cuántos pisos, accedan a la página web www.defendamoslaciudad.cl. Incluso ahí hay mucha información de interés para la gente, para que no le metan goles. Eso. Ahí está todo. Me encanta, sí. Y los vecinos y vecinas generalmente se hacen al final, ¿no es cierto, Marco? Muy expertos en esto, tristemente, porque tiene que ver con la práctica. Y usted, Marco, con la gente de Quilicura, ¿dónde puede también unirse alguien que quiera también ayudar, qué sé yo, a seguir adelante con este proceso para que no pongan la planta ahí? Mira, yo tengo Twitter, pero este último tiempo no lo ocupaba mucho porque es bien violento. Sí, hay algunos que se salieron incluso. Sí. No, igual yo lo ocupo, me mantengo al tanto y todo. La red social que más ocupamos nosotros es Instagram y Facebook porque tiene más arraigo en la gente. En Instagram me puede pillar como Marco Arellano Ortega y sobre todo la organización en la que participo, RS-Quilicura, que es donde se está subiendo la información más actualizada, y en Facebook también Resistencia Socioambiental Quilicura. Perfecto. Ahí están entonces las formas de comunicarse con Marco Arellano y Patricio Germán, que hoy día estuvieron en el panel Ciudadano aquí en La Voz de los que Sobran. Y con eso terminamos el programa del día de hoy. Muchas gracias por estar conectados. Mañana es feriado, no estamos, pero el viernes no nos tomamos sándwich, por si acaso. Eso. No nos tomamos sándwich, así que vamos al aire. Si usted tiene interferiado, aproveche de vernos el viernes entonces. Volvemos con música, sí, se viene un día bastante cultural el viernes, así que muy feminista. Hoy día teníamos 2 hombres, el viernes vienen 2 mujeres. Me parece. Aprovecho de adelantar. Así que un abrazo para todas, todos, que estén muy bien. Chau. Muchas gracias. Chau. Muchas gracias.